de otro país. Yo hoy específicamente me voy a referir a la invención de la fotografía. Voy a mencionar la llegada del daguerrotipo al Río de la Plata y quiero hablarles de otras cosas más relacionadas con el abordaje que les propongo. Los distintos abordajes que podemos hacer a la historia de la fotografía. ¿Por qué? Porque no vamos a hablar de una única historia de la fotografía, porque no la hay, ya que la fotografía debemos abordarla teniendo en cuenta distintas dimensiones. Una es la técnica, que hoy vamos a hacer algunas referencias. Son muchas las referencias que podríamos hacer en los 100 primeros años de la fotografía, desde la invención en 1839 hasta 1890 con la popularización de la cámara Kodak. Otra es teniendo, y que vamos a tratar de hacerlo, teniendo en cuenta algunos aspectos de la cultura. El siglo XIX en ese aspecto es el gran siglo de la industrialización, y esto va a estar muy vinculado a la misión que tiene la fotografía cuando se inventa, y por supuesto no podemos dejar de lado todo lo que está relacionado a los aspectos estéticos y por supuesto a la otra gran forma de representación que es la pintura, y que se ve invadida y se ve completamente interrumpida por la llegada y la invención de este nuevo modo de representación. Y acá sí, cuando hablamos de historia, que dije que no vamos a hablar solamente de historia de la fotografía, el presente relea al pasado. Es desde el hoy, desde donde se revisan los sistemas que organizan las series estéticas. Es la mirada contemporánea la que redescubre aspectos de otros tiempos que hasta ahora habían quedado ocluidos. Y esto es particularmente cierto si pensamos en la historia de la fotografía en Latinoamérica y en especial en Argentina. Digo en especial en Argentina porque es lo que más conozco. Cómo se fue reconstruyendo la historia de la fotografía. De hecho, cada vez más quienes damos clases de historia de la fotografía, vamos dando lugar a esas nuevas expresiones de la fotografía y del arte del pasado que hasta hace 20, 30 o 40 años estaban bastante ignoradas. Entonces, la historia de la fotografía, a la historia de la fotografía se le agrega la historia de la fotografía de cada uno de nuestros países, que después estaría bueno que, como tenemos gente de Colombia y de México, y de otros países, por supuesto, de otras ciudades, si quieren hacernos algún aporte, que con muchísimo gusto lo hagan. Entonces, vamos a abordar a la fotografía como un campo disperso y dinámico de tecnologías, de prácticas y de imágenes. Los significados de una fotografía dependen, entonces, del contexto. Pueden significar una cosa en un contexto y otra completamente distinta en otro. ¿Sí? Bueno, ¿por qué este enredo que planteo? Porque me parece que la historia no debe verse como un sistema de principio a fin, ¿no? Yo empiezo a hablar de la historia de la fotografía en 1839, sigo por 1850, 1860, no. Vamos a ver, lo que les propongo es abrir esa entramada de situaciones, de imágenes y demás, a partir de otra noción, que no la vamos a desarrollar, por supuesto, pero sí la vamos a mencionar, que es la idea de rizoma. Y estoy pensando en Deleuze. Entonces, nuestro relato, nuestras crónicas de esta historia de
por un montón de temas. Por eso vamos a ir y venir en el tiempo a fin de iluminar algunos temas que espero sean de vuestro interés. Y acá, en esta clase en particular, y en este curso, por supuesto, vamos a jugar a que somos, jugar en el mejor sentido, ¿no? En la parte lúdica, con la idea de André Malraux y el Museo Imaginario. Dijimos que la fotografía que aparece, el primer método de obtención de imágenes de la historia, en 1839. La fotografía transformó, operó sobre la reproducción de las obras de arte. Y la fotografía cambió radicalmente el lugar de la pintura moderna, sobre todo durante las últimas décadas del siglo XIX, ¿no? Y ya ustedes están pensando, se les viene el rum del impresionismo y las vanguardias, ¿no? La pintura radicalmente cambió el eje de acción. Entonces, la fotografía invade el siglo XIX, interroga a la imagen, a la realidad y por supuesto a la circulación. Esto me parece que es importantísimo. Siglo XIX, Walter Benjamin, el texto de Walter Benjamin es del siglo XX, pero alude a este tremendo cambio que fue la invención de la fotografía y la posibilidad de tener en un pedacito de papel la imagen de un lugar ignoto, de un lugar remoto, y tener la imagen de la pintura. Antes, el lugar del arte era sagrado, era ritual. Había que ir a la catedral para ver las obras, había que ir a ver a la Mona Lisa donde ella estuviera. Con la fotografía se empiezan a reproducir no solamente las obras de arte, sino los paisajes de cualquier lugar del mundo. Siglo XIX, capitalismo, industrialización, colonialismo. Fíjense, toda ciencia, por supuesto, el término científico se acuñó en 1833. Entonces, digo fotografía, digo siglo XIX y digo todas estas cosas y muchísimas más, para adelante y para afuera. Dijimos que la fotografía cambia la noción de cuerpo y materialidad en la obra de arte. Hoy, con las técnicas de reproducción de imágenes aún más, pensemos en que ya se están vendiendo obras en criptomonedas, que ya se están vendiendo obras enteramente digitales y que de la mano del arte conceptual se venden obras invisibles. Bueno, todo esto se empezó a gestar en el siglo XIX. Y acá lo vemos a André Malraux armando su colección imaginaria. Y quiero que cuando ustedes se vayan de acá, cada imagen que vean o cada abordaje que hagan de un hecho, lo puedan hacer así. ¿Sí? Y que Internet hoy es una vidriera para toda esta cuestión. El Museo Imaginario de André Malraux, 1947. Bueno, la fotografía estaba en la pintura, dicen, como el niño en el vientre de su madre. ¿Por qué razón? Porque desde la antigüedad se conocen dos de los tres elementos que necesitamos para armar una fotografía. El conocimiento de la cámara oscura, esta propiedad que tiene la luz de formar imágenes en diversas situaciones, que presumo que la mayoría de ustedes a esto lo conocen. Acá les dejo cinco referentes: China, Aristóteles, Alhazen, Johannes
Kepler, que es el que acuña el término de cámara oscura, e Isaac Newton. Pensemos, cuando yo les digo astronomía óptica no es casual, ¿sí? Porque la óptica es una de las partes fundamentales de la cámara fotográfica, y pensemos que el telescopio simple es una invención del 1200, ¿sí? Isaac Newton inventa el telescopio con espejo, ¿sí? Todo esto para que veamos el caldo de cultivo necesario para que la fotografía aparezca en aparezca en 1839, ¿sí? Viendo estas fechas y mencionando también a Leonardo, que utilizó la cámara oscura, y a todos los pintores del Renacimiento y del Barroco, ¿por qué la fotografía no se inventa antes de 1839? Es una incógnita que tienen todos los investigadores, ¿sí? Por lo tanto, lo que se empieza a rastrear es el deseo de obtener, el deseo de fotografiar, indagar en la historia cuándo se produce ese deseo de fotografiar. Y al deseo de fotografiar le vamos a sumar un elemento que es más bien teórico desde la historia del arte, que es cuál es el nacimiento de el arte. El nacimiento del arte, va a decir Plinio el Viejo, allá lejos y hace tiempo, está vinculado con el retrato, con la memoria, con la capacidad que tenemos nosotros de evocar y de rememorar. El mito de Plinio es esta señorita, la hija de un alfarero, que ante la inminencia de la partida de su amado va a dibujar la silueta. ¿Sí? Ese es el mito de Plinio. ¿Para qué va a bordear la silueta? Para tener una imagen de él, la presencia de él cuando él ya no esté. Y en la fotografía pasa más o menos lo mismo. Ahora la llevamos en el celular, a la fotografía del ser amado, pero antes era en la billetera, ¿sí? Van a decir algunos que fotografiamos para recordar. De la doncella corintia hay varios óleos que ilustran este mito. Bueno, de la habitación cámara oscura que se usaba en la astronomía y conocían los pintores, nos vamos acercando al siglo XIX con esta máquina, que ya no es máquina fotográfica porque todavía no hay fotografía, pero se asemeja bastante a las cámaras tal cual como las conocemos hoy, a excepción del celular, ¿no? Que es la gran cámara que usamos todos hoy. Un lente por el cual pasa la imagen, la luz que va a formar la imagen, en este espejo ubicado a 45 grados. ¿Por qué el espejo? Simplemente porque la imagen se forma invertida de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Este señor, que es el dibujante y que se va a valer de esta técnica para poder realizar los dibujos con maestría, va a poder hacerlo con este espejo. Estas máquinas de dibujar son comunes, ¿sí? Y muy utilizadas. Desde que se comenzó en el 1500 a incentivar a los pintores a que la usaran. Y acá les levanto la apuesta, les dejo una tarea para el hogar. Anoten El conocimiento secreto, es un documental de David Hockney, excelente, que habla del uso de la cámara oscura y de las imágenes ópticas, que ya se las conocía desde la antigüedad.
un documental excelente. Bueno, fíjense, Johannes Vermeer, Paula, otro artista del que se presume que también utilizó la cámara oscura, tanto David Hockney como otro, cuyo apellido ahora no recuerdo, pero que él también hace el mismo estudio con Vermeer, no me acuerdo ahora el nombre de la película, describen a estas imágenes tan vivas, tan con tantos atributos que afirman que no pueden ser otra cosa más que imágenes ópticas. Caravaggio, Leonardo, Velázquez, Rembrandt, Van Eyck, Holbein y Hals, todos ellos son de acuerdo a estos estudios exhaustivos acerca de el análisis de las pinturas y el uso de las ópticas, ha sido extraordinario. Les aclaro que ustedes van a ver en el conocimiento secreto cómo se puede usar el principio de la cámara oscura para dibujar. Ahora, a ninguno de nosotros creo que nos salga uno solo como Vermeer. De hecho, la persona que reconstruye el óleo de Vermeer, tal cual, reconstruyendo el estudio y la cámara que presuntamente habría utilizado, parezco policiales hablando, habría utilizado Vermeer, le costó muchísimo tiempo. Y acá me parece que ya nosotros no podemos hablar de una imagen en sí misma o en una imagen aislada de el contexto de percepción y de representación, como cada vez que vemos o hacemos imágenes, otras imágenes del pasado o de la actualidad vienen a nosotros. Este ejemplo es extraordinario, es John Berger el que al ver la fotografía, ¿no? Esta muestra de quienes asesinan al Che y quieren demostrarle al mundo que el Che está muerto para que el Che se acabe de una vez, no se dieron cuenta que con la imagen lo único que hicieron fue avivar el mito. Y al mismo tiempo, inevitablemente, lean, si pueden, si no yo para la próxima clase les voy a armar un drive con algunos libros y los vamos a compartir, algunos de los libros que guían por ahí mis intereses o mis búsquedas para las clases y demás, y esta obra de Rembrandt del 1600. Si uno ya no puede ver el Rembrandt sin pensar en el Che y al revés, ¿no? Es como que ambas imágenes van a estar acompañándonos siempre. Recientemente, y en algún momento voy a hacer alguna otra alusión al romanticismo, ese movimiento que desde la pintura está acompañando esta historia previa de la invención de la fotografía, y pienso en Delacroix, este romántico que no pudo estar presente en las revoluciones de 1830 y sin embargo elige pintarlas, ¿no? La revolución, recordemos que, y ahora después lo vamos a mencionar, el siglo XIX es también un siglo con muchas transformaciones, no solamente económicas, sociales y políticas, sino con acontecimientos y revoluciones. Recientemente digo, cuando fueron los acontecimientos en Chile, hubo una fotografía que se viralizó en las redes y que no dejó de rememorar a la libertad guiando al pueblo de Delacroix, ¿no? Estas son algunas cuestiones que vienen a la mente. La pandemia trajo también esta evocación de la obra de Rembrandt. Acá está Tony Valdés, que se autorretrató
en la lección de anatomía. Cuando la vi, me hice una captura de pantalla y me lo guardé porque dije maravilloso para seguir con este tema de las rememoraciones en la historia del arte. Que después hay otro gran tema, que lo tengo pendiente para preparar alguna clase, que es el de la apropiación de las obras de arte, ¿no? Bueno, dijimos, el retrato allá en el mito de Plinio, como los temas pareciera que no han cambiado demasiado, ¿no? Hoy Narciso estaría haciéndose, el Narciso de Caravaggio estaría haciéndose una foto con el celular. De hecho, creo que en un momento salió, no me la guardé a esa imagen, un autorretrato con el celular, ¿no? La vigencia de estos temas. ¿Ha cambiado la forma de representación? Por supuesto que ha cambiado levemente. ¿Por qué? Porque la técnica con la que fotografiamos también cambia, ¿no? El tamaño de la cámara, la posibilidad y el acceso que se tenga a esa tecnología, bueno, esas son como variantes. Courbet, vaya si no es fotográfico, si no piensan en el instante decisivo de Cartier-Bresson cuando ven esta obra hiper realista, este autorretrato de Courbet, y acá ya podemos empezar a meter otros temas como el de la verosimilitud, la realidad o la semejanza, ¿no? La semejanza es una búsqueda que ha atravesado la historia del arte occidental, aunque no necesariamente esa búsqueda, no necesariamente esta búsqueda ha sido de mímesis completamente, ¿no? Bueno, y además de estos antecedentes, la cámara oscura, los estudios de la luz, el estudio de la perspectiva, ¿no? Que es también otra herramienta que viene de la pintura, tenemos las anticipaciones literarias. Una obra de 1760 en la que, si ustedes leen el texto, es como si estuviera describiendo la fotografía. Y cuando digo es como si estuviera describiendo la fotografía, es que de alguna manera lo que se traduce en este texto es que el uso de la cámara oscura era moneda común, ¿sí? Y que las sales de plata, que es la parte química que el siglo XIX, con el que el siglo XIX va a coronar la invención de la fotografía, es la pata química, ¿no? Que era lo que faltaba. Las propiedades de las sales de plata, de ennegrecer cuando reciben luz y de formar imagen, o de una silueta de una hoja, ya estaba en el campo de interés de los científicos. Usted sabe que los rayos de luz reflejados por diferentes objetos forman imágenes. Los espíritus, en su intento de fijar estas imágenes fugaces, han creado una sustancia sutil por medio de la cual se puede formar una imagen en un abrir y cerrar los ojos. Ahí estás haciendo alusión a las sales de plata. El espejo representa fielmente las imágenes, pero no las conserva. Nuestro soporte las representa con igual fidelidad, pero además las conserva. Esta impresión de la realidad es instantánea. Tremendo novela o texto literario que no sé hasta qué punto anticipa, sino que estaba en la cosmovisión del mundo de entonces, al menos cómo se formaba la imagen. Además, les estoy tirando toda una batalla de temas relacionados con la invención de la fotografía. Además de lo que ya hablamos,
hay otra idea fundamental que es la idea de naturaleza. La idea de naturaleza. ¿En qué momento la naturaleza se convierte en un ideal? Un pintor, contemplando el río, escribe: muchos de los objetos que pasaban rápidamente flotando junto a nosotros nos habrían sugerido sublimes y hermosos paisajes si hubiéramos tenido tiempo para examinarlos. Algunos parecían bien combinados y perfectamente adecuados para el lápiz, pero al sucederse tan deprisa, uno tapaba al otro. Ya estos pintores decían: pagaríamos cualquier cosa por fijar la escena y apropiarnos de ella. Y acá también se cuela en esta búsqueda algo que va a ser fundante y fundamental tenerlo en cuenta, que es la expansión colonial, ¿no? Esta creencia que tiene este mundo, estos imperios, como pueden ser Inglaterra y Francia, que son los dos países donde se inventa la fotografía, algo nos queda corto. O sea, ya de movida tenemos una idea de para quién se inventa la fotografía, por qué se inventa y en qué contexto se inventa, ¿sí? Para que después no nos sorprendamos cuando lleguemos a los crímenes de la comuna, o para que no nos sorprendamos de cómo hoy Google Maps y Google no sé qué saben y tienen la capacidad de identificar nuestros rostros cuando vos subís una foto al Facebook. Bueno, sigo con un tema que a mí me parece que es fundamental, y a mí es uno de los temas que más me gusta, que es el tema del retrato. Y en eso la fotografía va a venir a cumplir una misión para una clase social en ascenso, que es la burguesía. Nunca como antes se pidió a gritos, la sociedad pedía a gritos de alguna manera, que se pudieran tener imágenes ilimitadas. Esa es también como una de las grandes temas o patas de la historia que son hasta psicológicas, si se quiere. Estudios de la luz, esta capacidad que tiene la luz de formar imagen en determinadas circunstancias. Bueno, la maestría de estos autores es maravillosa. Me gusta mucho y de alguna manera ilustra. Bueno, Félix Tournajon-Nadar para mí va a ser como el retratista cumbre. ¿Por qué digo cumbre? Sus retratos van a ser de un exquisito dominio del retratado, de la luz, y además va a ser un exponente de la burguesía. Recordemos que todos los inventores y todas las grandes personalidades del siglo XIX, todos van a ser hombres de ciencia, todos van a ser intelectuales, o la mayoría de ellos, y miembros de la burguesía, ¿sí? Félix Tournajon-Nadar, una referencia clave para la fotografía del siglo XIX y los retratos, antes de su popularización. Y Narciso, Félix Tournajon-Nadar, Caravaggio, y un día me encontré, porque yo no sé si yo encuentro a las imágenes o ellas me encuentran a mí, Pablo Suárez con este Narciso plebeyo, que ahora que lo estoy viendo es casi anticipatorio, ¿no? Todos los memes que circulan en la pandemia, que estamos todos asistiendo a un Zoom y estamos como está
Narciso Plebeyo de Pablo Suárez. Bueno, esto les decía que me pareció, ahora que la veo esta imagen, hacía mucho que no la veía, es como también muy de cuarentena esta imagen, ¿no? Y también esta idea de la computadora como Black Mirror, no sé si vieron esa serie, que también se las recomiendo, con toda esta reflexión acerca del uso de las cámaras, las imágenes y hasta dónde va a llegar todo esto de la realidad virtual. Bueno, esta obra de Pablo Suárez me parece que también dialoga con eso, ¿no? ¿Qué es lo que vemos en el espejo? ¿Qué es lo que hay detrás del espejo? Bueno, el espejo también otra. Hablábamos, pintura, yo voy a traer bastante seguido el tema de la evocación de la pintura. La pintura y el grabado, sobre todo, son los medios principales en los que se comunicaban cosas a través de la imagen. ¿Sí? Luego va a ser la fotografía. Pero veamos este óleo extraordinario de Andrea Mantegna, y fíjense cómo esto que ya mencioné muy por arriba, que es la cuestión de la perspectiva, cómo está desarrollada. En este caso, un Cristo muerto con un encuadre completamente distinto al que estamos acostumbrados a ver. La crucifixión está siempre Cristo en la cruz. Acá es el momento posterior a la crucifixión. Y fíjense cómo Andrea Mantegna nos ubica en relación a esa situación. Yo estoy viendo a Cristo como si lo tuviera enfrente mío, viendo la escena, ¿no? Estenopeica, para los que no me conocen, yo hago fotografía estenopeica, así que también cada tanto hago alguna que otra mención, y cuando vi esta foto de Javi Calvo, se me fue directamente a esta imagen. Es como que cada imagen que uno ve, de acuerdo a lo que los intereses que uno tenga, o la cosmovisión de uno, le evoca otras cosas. Y me acordé también de esta fotografía estenopeica de Nancy Spencer, una gran fotógrafa estenopeica. Fíjense cómo acá, aparte de los méritos de la composición, bueno, la crucifixión acá cambia y en vez de ser un hombre es una mujer, ¿no? Estas son todas como evocaciones o notas al pie de página. Para ir acelerando un poco porque me queda muchísimo y si no agregaremos alguna clase más, el placer de mirar. Ya acá estamos en la antesala de la invención, el placer de mirar. Fox Talbot, que será el inventor del calotipo, del primer sistema negativo-positivo que permitió la multiplicación de las imágenes, recuerda haber estado en el lago de Como de vacaciones y haber estado utilizando una camarita como esta, que todavía no es cámara de fotos, una máquina de mirar como esta, y haber dicho, qué maravilloso hubiera sido fijar de manera permanente las imágenes que se toman con la cámara fina. O sea, ya el deseo de fotografiar estaba en la sociedad de entonces. Hay un autor, Jeffrey Bastian, que recientemente estuvo acá en unas charlas de arte por arte, creo, que yo lo vi, me pareció que era como ver a un galán de telenovela. Él tiene un libro que se dedica específicamente a estos años previos de la invención. Arder en deseo, la invención de la fotografía. ¿Sí? De ahí saqué esta ilustración. Él dice que cuando Daguerre publica ante la Academia de Ciencias la invención del daguerrotipo, y esto se empieza a difundir en los periódicos, 26 personas en el mundo alegaron haber inventado la fotografía. Por lo tanto, la fotografía no es una invención casual. Si le tuviéramos que hacer un ADN a la fotografía, si pudiéramos, esto es, si
hipotético, por supuesto, y del padre no podríamos asegurar quién es. Tenemos varios candidatos, pero sí podemos decir que la fotografía es hija del siglo XIX, sin lugar a dudas, de la sociedad de entonces, es hija de la modernidad. Hablamos de lo que se necesita para hacer una foto. Luz, los estudios de la luz y el principio de la cámara oscura. Bueno, la parte química. Ya en 1794 hay un antecedente, por supuesto, como todos los antecedentes históricos que remiten a mujeres, poco explorados, pero ahí estamos investigando y todo el mundo aportando datos, estos experimentos y observaciones sobre la predicción de la luz procedente de distintos cuerpos de calor. El gran antecedente es Thomas Wedgwood, ponencia ante la Royal Academy Society, qué sé yo, la Academia de Ciencias londinense publica un paper en el que habla de las propiedades de las sales de plata. Fíjense cómo Wedgwood logra que poniendo en contacto una hoja con un papel sensible, tiene la imagen. ¿Pero qué le pasaba a Wedgwood? No podía frenar la acción de la luz en el papel fotográfico. Wedgwood fallece a los 34 años y no puede completar sus investigaciones, pero sin lugar a dudas yo lo pongo como candidato al examen de paternidad que le voy a hacer a la fotografía, porque estuvo ahí, muy cerquita. Bueno, y acá está, sí, el que dice, la historia va a concluir que finalmente el primero que logra fijar una imagen es Nicéforo Niepce, un francés que inventó también un motor a combustión muy importante. Hace poquito lo vi y me olvidé de guardarme la foto. Él, y acá de vuelta, la génesis de la fotografía va a estar relacionada con la pintura, por una necesidad de dibujar. Él se dedicaba a la litografía, los dibujos lo hacía, no sé si el hermano o el sobrino, que se tiene que ir a la guerra, y él se queda sin dibujante. Y es ahí donde empieza a experimentar para ver si puede obtener una imagen. ¿Pero qué le pasa a Nicéforo Niepce? Las sales de plata ennegrecen cuando reciben luz, y él no podía trastocar las luces y las sombras. ¿Qué hace? Dice, yo soy un vivaracho bárbaro, bueno, no dijo en estos términos, pero más o menos la idea, y en lugar de sales de plata utiliza betún de Judea, que el betún de Judea cuando recibe luz se pone blanco. Por lo tanto, tenemos aquí la primera imagen de la historia, vista desde su casa. Acá veamos de vuelta, la idea de naturaleza vuelve a estar presente en la forma en que Nicéforo Niepce denomina a las fotografías, las imágenes que logra. Vistas de paisaje, objetos de la naturaleza, imágenes encontradas en la cámara oscura y puntos de vista. Esta imagen, por supuesto, es una imagen en positivo, no hay negativo. Este proceso no se comercializó. Nicéforo Niepce hace un convenio con Daguerre y tiene la mala fortuna de morirse en el medio, así que, bueno, Daguerre continúa, otro francés, continúa con las investigaciones y será el que llegue a patentar el primer proceso comercial, ¿sí? Pero acá ya tenemos Wedgwood, antecedente en la química, lo tenemos a Nicéforo Niepce, que con betún de Judea logra esta imagen en positivo que le llevó más de 8 horas, ¿sí?
es un investigador el que la encuentra, la recupera y la reconstruye, ¿sí? Y acá tenemos a otro hombre de ciencia, un astrónomo de la corte inglesa, retratado por una gran fotógrafa, Julia Margaret Cameron, y a este hombre le debemos también una gran parte de la invención. Sir John Herschel es el que descubre la sustancia que permite frenar la acción de la luz en las sales de plata. Como hay muchos fotógrafos en la sala, saben a qué ingrediente me refiero, al hiposulfito de sodio. ¿Sí? 1819, todavía no se había inventado la fotografía. La calidad de la copia esta es muy mala, pero bueno, el retrato y la iluminación de Julia Margaret Cameron, googleen a esta autora porque se van a sorprender. Bueno, y acá está otro galán de moda, el que pareciera que se lleva todo los números para ser el padre de la fotografía, pero no le queremos dar ese título porque no es el único. Pero sí, este señor inventa este procedimiento fruto de su convenio con Nipse, y el 7 de enero de 1839 presenta ante la Academia de Ciencias, y acá patentes, todos queremos serlo para que todo el mundo pudiera utilizar este invento cuyos méritos en la ciencia y en el arte eran infinitos, había que comprar la patente. Y el Estado francés la compra con mucha visión para que todos puedan utilizar el invento, ¿sí? Por eso es que hacemos tanto énfasis en que el Estado francés compra la invención de Daguerre, precisamente por esta razón, porque vos antes, en esta sociedad burguesa, vos tenías una invención, la patentabas y todos tenían que pagar que vos querías utilizar. Otra vez. Bueno, esto se produce en enero del 39. En enero del 39, a que no saben quién estaba también ahí en París presenciando la invención de Daguerre. Samuel Morse, otro investigador norteamericano, que creo que ya había inventado el telégrafo o estaba por inventarlo, y que también, estando en la universidad, había estado experimentando con hacer fotografías, y es el que lleva el daguerrotipo a Norteamérica. Le escribe una carta al hermano que estaba en un periódico, y a los 2 meses la noticia ya está en Estados Unidos. Así que acá ya empezamos a hablar. Daguerrotipo, imagen única, es una placa plateada a la que se le ponía plata y se la sensibilizaba con plata, se hacía la toma y luego se le exponía a los vapores de mercurio para revelar la imagen. Una imagen única, ¿sí? ¿Se entiende? Un sistema que era llevado adelante por, no solamente por científicos, sino por gente que tuviera cierto conocimiento y cierta habilidad para esto. El daguerrotipo impacta al mundo de entonces. Vemos uno de los primeros daguerrotipos, el primer daguerrotipo cuenta, esto es el primer foto de un asado, esta es la primera foto de, siempre hay una imagen fundante. Bueno, esta es la primera imagen en la que aparecen 2 personas, un lustrabotas y el que se está a lustrar las botas. Un
a pesar de la mala calidad de la reproducción de esta imagen, el daguerrotipo es, dicen los que saben, una imagen que en cuanto a calidad, ni siquiera la imagen digital la puede emular, ¿sí? Por la fineza, por el detalle y demás. Bueno, acá tenemos a Henry Fox Talbot, quien simultáneamente a el procedimiento de Daguerre en Francia, inventa este sistema sobre papel negativo, positivo sobre papel salado, terminó inmortalizado en este daguerrotipo, me encantan estos juegos, y bueno, sí patentó su invención, dicen los que saben que debido a esto es probablemente la razón por la que el calotipo no se haya expandido tanto como el daguerrotipo. Aunque podemos decir que las cualidades técnicas del calotipo no tienen nada que ver con las del daguerrotipo. Lo único que mató al daguerrotipo, desde el punto de vista de la calidad no podías hacerlo porque era impecable todo el detalle que tenía más, a pesar de ser engorroso, que era una imagen única. Y esta sociedad más imágenes. Entonces, hasta ahora técnicas tenemos dos, el daguerrotipo y el calotipo, negativo, positivo sobre papel, ¿sí? El primer libro de la historia que está integrado por imágenes, por calotipos. Es The Pencil of Nature. Fíjense de vuelta el juego de palabras. El lápiz de la naturaleza. ¿Sí? En esta aplicación que Fox Talbot sacaba, creo que por las hizo en 6 entregas, incluyó 24 impresiones hechas por este mismo método por el calotipo. ¿Sí? Pues vamos a ver algunas. Este autor de Arder en Deseos estuvo en un Zoom hablando de Fox Talbot. Ahí él menciona que Fox Talbot era al mismo tiempo que artista, que hacía el calotipo y demás, tenía acciones en compañías de donde se extraía la plata en Latinoamérica. Quizás alguien de la sala sabe algo de eso, estaría buenísimo que también nos cuenten, o si después quieren hacer algún aporte, lo pueden hacer. Bueno, entre estos 20 y pico que yo le dije, 26 personas que alegaron la fotografía, acá hay uno de los autores que a mí más me gusta, que es otro francés, Hippolyte Bayard. Hippolyte Bayard en 1800, creo que antes que la invención del daguerrotipo, él presenta ante la Academia de Ciencias sus imágenes en positivo, que no eran nada que ver con el daguerrotipo desde el punto de vista técnico. Entonces, este señor, Hippolyte Bayard, es el primer autor que lleva a un planteo estético un reclamo, como si fuera arte contemporáneo. Él se saca una fotografía así, en la que titula El ahogado, y en una carta hace su descargo y su enojo por todo lo que el Estado francés le había dado a Daguerre. Leo, este cadáver que ven ustedes hoy es el del señor, inventor del procedimiento que acaban ustedes de presenciar, cuyos maravillosos resultados pronto presencian. Mis conocimientos, este ingenioso e infatigable investigador ha trabajado durante unos 3 años para perfeccionar su invención. La Academia, el rey, todos aquellos
que han visto sus imágenes, que él mismo considera imperfectas, las han admirado como ustedes lo hacen en este momento. Esto le supo un gran honor, pero no le ha rendido un céntimo. El gobierno, que dio demasiado al señor Daguerre, declaró que nada podía hacerse por el señor Bayard, y el desdichado decidió ahogarse. Magnífico. Fíjense cómo todas estas personas que están haciendo fotos tienen en mente otra cinta, del cual creo que Bayard hizo como 10 versiones. De alguna manera se inspira en este retrato, la muerte de Marat. Otro asesinato lo envenenaron, relacionado con cuestiones políticas y con la Revolución Francesa, que va a ser también como el gran antecedente de este nuevo clima solía en el siglo XIX, de la mano de este gran autor que es Jacques-Louis David, La muerte de Marat, 1793. Y acá, algo que a veces me lo preguntan en las clases, pero un brasilero, sí. Hubo un francés que estuvo en Brasil, el Cure Florence, pero es un descubrimiento que recién en 1976 Boris Kosoy, un autor que les recomiendo y que les voy a poner un libro en la bibliografía, Fotografía e Historia, esto es lo único que puedo conseguir. Siempre que busco algo de él, alguna imagen, ¿no? No encuentro. Así que bueno, tiene su lugarcito en la historia, fue recientemente descubierto, pero poco sabemos de él. No es que poco sabemos de él, no han quedado fotografías. Atkins, Dania Aimé me comenta, Atkins comienza a compilar su libro en 1843. Sí, ahora lo vamos a mirar. A ver acá, qué lindo como están participando. Voy a leer, si me disculpan, Arago. Germán López me decía Blackmir, bien, Arago, bien. El libro, sí, el primer libro de imágenes fotográficas lo hizo Anna Atkins, exactamente, me dice Silvia, que es la que viene ahora, que, claro, estos son, ella a través del padre era amiga de Herschel y tiene que hacer un libro de algas y se da cuenta que haciéndolas a través del cianotipo obtiene buenos resultados y publica efectivamente en 1843 fotografías de las británicas. ¿Sí? Así que bueno, hecha esta edad que me decían, de forma de todo esto que hoy les de mujeres que, bueno, de a poquito les vamos haciendo un lugarcito en la historia y vamos estudiando o reencontrándonos con sus producciones. Anna Atkins, que también, ¿no? Es muy interesante porque todas estas mujeres fotógrafas tan suerte pudieron hacerlo porque estaban acompañados, porque su papá era amigo de Herschel, ¿no? Siempre tenían como esa, además de mujeres, tenían una posición de clase también bastante favorable. Bueno, el daguerrotipo 1839, en enero del 39, se presenta en la Academia de Ciencias y el 9 de agosto, el aniversario, es cuando se termina de aprobar, se presenta ya ante la sociedad. 6 meses después ya está en Latinoamérica. Fíjense, ¿no? Los tiempos. Y las cámaras salen a fotografiar todo lo que encuentran por ahí. De hecho, cuenta la leyenda que
daguerrotipistas que se van al Asia, al África, a todos lados que pudieran ir pagados por empresas de editores o por estados, uno le escribe a la familia, estamos daguerrotipeando como leones. Imagínense, ¿no? Lo que era en 1840 capitalismo, colonialismo de por medio, yendo a los lugares más exóticos donde vos podés, vas a fotografiar todo y hay una nación atrás que viene a apoderarse de todo, ¿no? En ese sentido, la cámara es como la continuación de políticas que bueno, terminaron en lo que terminaron. La fotografía no tarda en aplicarse a otras industrias. Tal es el caso de este autor alemán, Adolf Braun, que tenía una empresa que tenían telas. Y él hacía estos creo que son daguerrotipos, si no son calotipos de flores, para después aplicar estos modelos en las telas. Son los primeros usos industriales de la fotografía. La fotografía que nace con una misión, que es la de ser, a la voz en su discurso, lo hace, lo deja claro, es documentar, herramienta para la cultura, ¿no? Ya sea para la ciencia, para el arte y demás, como algo que va a documentar y a testimoniar. Bueno, decimos fotografía, decimos retrato, siglo XIX, y decimos viaje, las excursiones daguerrianas. Este es el título de un álbum de litografías, momento, es importante esto de litografías, pues las litografías o los grabados se hacían a partir de los, por la forma de impresión de los daguerrotipos. Tenían el daguerrotipo, había dibujantes que lo trasladaban a las planchas de litografía y de grabado, y que ahí siempre alguna licencia se tomaban. Si había algo que agregar o demás, lo hacían. Pero bueno, estas grandes expediciones para ir a traer imágenes de todo el mundo están vinculadas con estas necesidades que yo hablaba de la sociedad burguesa que demanda cada vez más imágenes. Hay empresas que le pagan a los fotógrafos para que vayan a la búsqueda de esas fotos que después van a estar traducidas en volúmenes, en libros, en publicaciones que van a ser vendidos por suscripciones. Si buscan en internet van a encontrar todas las imágenes. Otro ejemplo de estos viajes legendarios son las expediciones de Maxime Duchamp, que volvió de Grecia, Medio Oriente y Asia con 220 calotipos. En el siglo XIX, en estos lugares, y vos tenías que llevarte, además del carruaje para trasladar las placas, los vidrios y todos los químicos, porque vos tenías que emulsionarte los vidrios, llegar con esas fotos, ¿no? Bueno, y acá esto es ahora de la parte general, de invención, de contexto, y después, en algún momento, sino también desde el primer momento, la fotografía quiere ser arte, la fotografía es arte. Ellos dicen que no, vos tenés que acompañar a la ciencia, acompañar a la técnica, vos servís para documentar y testimoniar. Hay autores que quieren expresarse a través de la fotografía. Eso lo vamos a ver en la clase 3 y 4, toda la parte
artistas y vanguardias. Vamos a ir del pictorialismo a la fotografía directa. Cuando ya la fotografía deja atrás el siglo XIX y empieza a tener entidad propia, a tener su especificidad. Y traje esta obra magnífica de Edward Weston, Fotografía directa, de 1925, un desnudo. Bueno, y acá con la postfotografía estamos donde estamos ahora, ¿no? Época digital, fake news, esas fotos que ves y pueden no ser reales. Hace poco vi que a un actor de no sé dónde le habían trucado una foto y hacía parecer como que él estaba manoseando a su hija, ¿no? Empiezan a pasar cosas que si siempre pusimos en duda el realismo o la realidad de una fotografía, ahora más, ¿no? En eso, Joan Foncuberta, YouTube, cuando tengan ganas, Joan Foncuberta y la fotografía, y para disfrutar. Bueno, esto más o menos lo que venimos viendo hasta ahora. Giselle Freund, otra autora que les recomiendo, habla de que el retrato es el antecedente ideológico de la invención de la fotografía. La expansión del daguerrotipo, después vamos a ver algunas imágenes, el mundo se vuelve portátil e ilustrado, y esto siglo XIX, capitalismo y colonialismo, ahí nos metemos con otra historia, ¿no? Cómo vemos al otro, cómo vemos a las comunidades indígenas, cómo vemos a Oriente, cómo vemos al otro, ¿no? El es el que inventa la fotografía y sale al mundo. La fotografía, bueno, esta cita de 1839, ya no existe distancia entre Felipe, él es rey ciudadano, yo soy ciudadano rey. Esto está relacionado con la expansión de los retratos, que en miniatura, que habían sido reemplazados, con las siluetas y el fisionatrazo, que son métodos de obtención de retratos, que ya el retrato deja de ser privilegio de los nobles y se va democratizando. Aunque, y acá me pongo como abogada del diablo, la democratización de la fotografía va a tardar bastante. Sobre todo, y ahí apelo a ustedes a que hagan memoria y que revisen archivos, ahora que tenemos la posibilidad de acceder a tantos archivos, ¿qué fotografía de familia de pobres ven ustedes? Poca y nada. Sencillamente porque el acceso a un estudio fotográfico siempre fue muy caro, ¿sí? En todo caso vamos a ver a pobres que están retratados por alguien más, pero no en su contexto de familia o a instancias de sí mismos que van a retratarse a un estudio, sino como un pobre en la calle. Bueno, de todo eso vamos a hablar en la clase que viene. Otro ejemplo de cómo se van popularizando estas cámaras, la cámara lúcida. ¿Se acuerdan o han leído el libro de Roland Barthes, La cámara lúcida? Bueno, la cámara lúcida es esto. Esta camarita que acá tiene una óptica, por acá ve a la modelo y acá dibuja. Otra de las formas que, bueno, acá vemos el impacto que sufrió la sociedad entonces cuando nace el daguerrotipo. La daguerrotipanía. Fíjense acá, legiones de se hace retratar, el reloj, miren la cola que hay para hacerse, miren acá, el tren, eso es un tren, sí, el globo aerostático, ¿no? Fíjense todo el imaginario que hay acá.
Y fíjense acá qué pasa. Bueno, ahí están ahorcados, no sé si, no, se ahorcaron solo por una escalerita, hay escaleritas acá. Estos son los pintores. Otro ejemplo de un daguerrotipo, fíjense acá, enseguida los fotógrafos que hacen fotografía captan y vuelcan las fotos todos los conocimientos o el conocimiento que tienen acerca de composición y demás heredado de la pintura. Samuel Morse, que ya les conté, que es el que lleva el daguerrotipo a Estados Unidos, nace una nueva profesión, el fotógrafo, se expanden los estudios fotográficos por todo el mundo. Los chicos, por los tiempos largos de obturación, que todo eso se fue solucionando rápidamente porque se fueron mejorando las ópticas y porque se fue mejorando el material sensible sobre el que se depositaba la imagen. Generalmente los chicos salen, no fulanito de tal y su hijo y su nieto, pero muchas veces, como los chicos era muy difícil que se quedaran quietos, en la mayoría de los retratos están acompañados no de sus madres, sino de las mujeres que los llaman, ¿no? Con curiosidades, y acá empieza a ser importante el estudio iconográfico que vayamos a hacer de las imágenes, y que acá en la Argentina tenemos gente que lo hace extraordinariamente, como Abel Alexander, Luis Priamo, Carlos Bertanesian, que tiene una investigación fantástica sobre la imagen de Rosas, que si bien no es fotográfica, pero hace al uso de la imagen contemporánea a la llegada del daguerrotipo al Río de la Plata, y ahora está trabajando en una investigación fantástica por esa. Retrato, el esplendor del retrato del personaje amante de Napoleón III, que era una espía italiana, bueno, pero en una de las imágenes, me parece más, de las más interesantes que yo he visto, o sea que yo me quedé en el siglo XIX. Bueno, acá otra, esta imagen me costó muchísimo, la tenía en un libro de fotografía que tenía fotocopiado, y la otra vez no sé qué buscaba y la encontré, por suerte me pude hacer una captura con calidad como para mostrárselas a ustedes, ¿no? El esplendor de casi de la burguesía del siglo XIX, está todo acá. Siglo, además, que está tensado por las contradicciones, las revoluciones. Marx escribe El Capital en 1868, creo. Así que bueno, un siglo para... Bueno, y el daguerrotipo finalmente llega a el Río de la Plata, 6 meses después de su presentación en Francia, ¿no? Teniendo como presentación la del 19 de agosto. Llega en una fragata, voy a sacar los... ¿Me escuchan bien? Bueno. Bueno, la historia de la fotografía en Latinoamérica es maravillosa y espero en algún momento poder acceder a más bibliografía como para ir insertando más imágenes de Latinoamérica, sobre todo de las tempranas. Bueno, el daguerrotipo no puede llegar a Buenos Aires, embargo de el pueblo de Buenos Aires, a mano de los contrarios de Rosas en el Uruguay, entre los que estaban Mariquita
Sánchez de Thompson y Florencio Varela, y es Mariquita Sánchez de Thompson, ¿no? Esta gran mujer que viene con una gran presencia del himno nacional argentino. Ella fue una mujer con mucho carácter que a los 14 años se negó a casarse con un hombre que le doblaba la edad, se enfrentó a su padre y el día de la boda dijo yo no me caso, y después termina casándose con su primo Martín Thompson, con la autorización de un juez. Bueno, ella es una de las primeras que en Museo la demostración del daguerrotipo y después se escribe eso junto a Florencio Varela, después de acceder a esta demostración del daguerrotipo y le compra a Daguerre una cámara. Así que bueno, acá empezamos con el, bueno, una de los primeros daguerrotipos. Ya estamos en Buenos Aires, ya la técnica llegó a Buenos Aires, y acá tenemos a un político, Miguel Otero, y sabemos que es él. Fíjense las cosas extraordinarias para los historiadores de la fotografía. Los daguerrotipos en general no estaban firmados, y si no es por algún atributo de la imagen que podemos saber o presumir del estudio o demás, no podemos datarlos o fecharlos, ¿sí? Eso me parece interesante. En este caso había una carta que acompañó siempre al daguerrotipo, en la que Miguel Otero cuenta cuando se había tomado la fotografía. Así que fíjense, siempre que doy estas charlas, tengo en la cabeza qué es lo que va a pasar con todas las imágenes que tenemos en la nube, ¿no? Bueno, eso se los dejo, si es que les preocupa, por ahí no les preocupa, pero bueno, la fotografía de las personas muertas, que era común a fines del siglo XIX, así no tenías imagen de la gente que nacía, querías tener la imagen de la persona que se moría, sobre todo cuando los índices de mortalidad infantil eran muy altos. Entonces, acá está, bueno, Víctor Gauna y su hijo muerto, ¿no? También había un ritual de cómo se tomaba a la fotografía del fallecido, abiertos, con los ojos y de usos de la fotografía del siglo XIX. Y acá las rosas dicen, no está en ningún lado escrito, pero trascendió eso, que él decía que él no iba a posar para esa soncera de gringos, refiriéndose a la fotografía. Como bien Bertaresian cuenta en su extraordinario libro, hizo una política de imagen, ya sea en pinturas y reproducciones y grabados y demás, excelente. Quiso las vueltas de la historia que alguien le sacara un daguerrotipo a una litografía y a una pintura. Igual Bertanesian todavía está buscando alguna retrato de Rosas. Bueno, quedó en este retrato que fue como, bueno, hablando de las personas de escasos recursos o esclavas. En este caso, se puede leer, esto lo saqué de una colección de Clarín muy linda, con una encuadernación malísima, un papel malísimo, pero yo la adoro, de las primeras que salieron, y bueno, dicen cuánto cariño tiene que haber tenido la familia que la retrataran a esta esclava. Está con nosotros, ¿no? Y uno lo puede tomar como está, ¿no? Los indígenas se negaban también a
fotografiarse, no porque le robaron el alma, probablemente porque no querían inscribirse en una memoria que no les era propia, ¿no? Porque no creían en eso. Bueno, la búsqueda de fotografía acompaña al daguerrotipo y a todas las fotos tempranas, ¿no? Eso se logra con oro en este caso, ¿no? No son fotografías todavía porque falta mucho, pero bueno, ya hay un intento de colorearlo con estos sistemas que bastante. Y acá vuelvo siempre a lo mismo, la historia argentina y todo aportando con el paso del tiempo. Durante mucho tiempo yo dije, uy, este es el más buen mozo que el Che Guevara, Lucio Besilla. Bueno, recientemente algunas investigaciones, todo esto lo pueden ver en el Instagram del Museo Histórico Nacional, que les recomiendo mucho. Se cree que no es Lucio B. Mansilla, sino es un primo que es muy parecido. Cuando Fox Talbot comienza a experimentar, es un hombre de ciencia, un botánico y demás, lo primero que empieza a hacer son estas muestras fotogénicas. ¿Qué hace? Pone el fotográfico de la hojita, le da luz y después lo revela, ¿sí? Las primeras experiencias de Fox. Y después las vamos a encontrar en la fotografía moderna, con Man Ray y Mojavinavi, ¿no? ¿Cómo estoy con los nombres hoy? Los rayogramas o los fotogramas vienen de acá. No hay nada nuevo bajo el sol de la historia de la fotografía. Esta es una de las ilustraciones de la naturaleza de Fox Talbot, Estego. La fotografía empieza a acompañar a todos los hechos de la arquitectura, un tecito sobre el 19, no se las puedo leer a todas, pero bueno, la locomotora en 1804, la anestesia, la medicina también, época de grandes epidemias y demás, la medicina y la ciencia, la anestesia en 1846, el teléfono en 1854, el termómetro clínico, termómetro químico, ¿no? Todo eso para que veamos, bueno, la fotografía está documentando todo lo que hace a la sociedad. La arquitectura, fíjense el detallecito de poner a un hombre para hay una gran misión heliografía de Nietzsche. Es el nombre de la misión esta en 1851 que congregó a todos los fotógrafos para que puedan hacer fotos de las grandes arquitecturas de París y de Francia. Otro ejemplo, un calotipo, Thomas Key, de 1854. ¿No? Los primeros usos, las catedrales, nuevo. Este es el patrimonio cultural. La fotografía está destinada a eso, a ir a fotografiar todo eso. Bueno, fíjense lo que eran los estudios fotográficos del daguerrotipo. Tenían asistentes, tremendo. Bueno, Hippolyte Bayard, que esa Cecilia, después se fue a la misión heliográfica en 1851. Fíjense, ¿no? Paisajes, catedrales, retratos, estos son los primeros usos de la fotografía.
Bueno, a esta etapa es la que Philippe Dubois le llama la fotografía como espejo de lo que es. La fotografía está destinada a documentar la referencia, lo concreto, el contenido, la pintura, el arte. A ellos les queda lo imaginario y la investigación formal. En estos primeros 40 o 50 años de la fotografía está claro que esta es la división al interior del arte. La fotografía hace esto y la pintura esto, no hay dudas de eso. El gran detractor de la fotografía y que amaba fotografiarse es Charles Baudelaire, Las flores del mal, ¿no? En este retrato magnífico de Etienne Carhat, otro gran retratista del siglo XIX. Miren qué decía Baudelaire, hablando de las funciones de la fotografía. Es una invención debida a la mediocridad de los artistas modernos y el refugio de todos los pintores fracasados. La inmunda sociedad se abalanzó como un solo narciso a contemplar su trivial imagen sobre el metal. El amor de la obscenidad, tan agudo en el corazón natural del hombre como puede hacerlo el amor de sí mismo, no dejó escapar esa inmejorable ocasión de satisfacerse. Esto como ejemplo de lo que él y muchos otros pensaban acerca de la fotografía, que estaban muy enojados con la fotografía. La fotografía calca los géneros de la pintura, retrato, paisaje, desnudo en este caso. Fíjense este daguerrotipo tan temprano, que es como estar viendo una pintura. Bueno, acá la verdad, cuando los puntos siempre me iluminan con lo que estamos viendo. Fíjense esto que se supone que es una sala de cirugía. Entonces uno empieza a pensar, no, adentro de la sala de cirugía no pueden estar porque no tienen iluminación, porque ahí había estudios que tenían los cielos, los techos que se movían para dejar pasar la luz. Y bueno, así es como está bueno que analicemos las fotos, ¿no? Interrogando a las fotos, mirando más allá. Acá hay una escultura, entonces digo, esto no es. Quizás fueron a un estudio para simular lo que era una sala de operaciones, pero dice en Massachusetts al mismo tiempo tenés razón. Así que bueno, así está buenísimo analizando ya desde el punto de vista iconográfico, ¿no? Que yo acá no necesito los originales, ¿no? Un investigador se presume que trabaja con fuentes originales. Estos serían, Boris Kosoy dice que son fuentes de segunda generación, que es lo que hacemos nosotros, a través de imágenes de internet o de los libros. Pero hay una parte de análisis iconográfico y de fechas y demás que podemos hacer, y está buenísimo hacerlo. Bueno, nosotros sacando fotos de la luna con el celular y la subimos a Facebook. Bueno, en 1851 este fotógrafo en Massachusetts, con el telescopio más grande que había por entonces, logra este primer daguerrotipo de la luna, después de 2 años de intentarlo. La fotografía acá empieza con otros usos no tan copados. Medicina. La medicina se expande, se desarrolla notablemente en esta época. ¿Por qué razón están los fenómenos inmigratorios, el crecimiento de las ciudades, los hacinamientos, la precaria condición de la clase trabajadora? Bueno, y acá está que trabajaba con loquitos y que dice, no, yo para diagnosticar
la locura, qué es lo que les pasa, la patología que tienen, lo mejor que hay es fotografiarlo. Fíjense el papel yo a través de la fisonomía y de la risa o de la cara de esta señora, puedo saber qué patología tiene. Bueno, imagínense lo que eran las terapias en estos hospitales, ¿no? De temer. Bueno, si buscan a este señor, Hugh Welch Diamond, van a encontrar, bueno, de acá mismo, de este mismo siglo, sale la teoría de las especies de Darwin, ¿no? Fíjense cómo la ciencia va avanzando. Y acá hay un médico que no es que acá este señor tiene parálisis facial. Entonces lo que los tipos están haciendo, los médicos, es estimulando con electricidad los músculos para estudiar de la parálisis. Fotografía, ciencia, medicina, ¿sí? Y las fotos las hacía este señor, que ya lo vamos a ver en el pictorialismo, Oscar Gustav Rehfelder. Bueno, inventario de imágenes de la historia. Este jefe Sioux. Había un jefe de estos indígenas que se negaban a posar para el hombre de... Bueno, y acá en la Argentina ya están todos los estudios, hay estudios muy, muy serios. La fotografía me parece que en la Argentina viene como al revés. El estudio de la historia de la fotografía fue desarrollado en una primera etapa por personas que por ahí no eran historiadores, en el sentido más estricto de la palabra, y ahora, en la actualidad, cada vez más la fotografía entra a la universidad, al escritorio de los sociólogos, los comunicadores sociales, entonces el abordaje es otro. ¿Sí? Bueno, acá hay que analizar todo lo que fueron las experiencias al desierto y cómo se fueron a los indígenas. Carlos Mazzoni, de sus libros, habla de las instrucciones que había para fotografiar a los indígenas. Bueno, viendo acá al cacique Casimiro Vigüel, fíjense que no hay mucha diferencia de un daguerrotipo a otro, ¿no? Se expandió la forma de fotografía. Bueno, algunos otros ejemplos de retratos de personalidades. Acá, Argentina, es muy mala la calidad de donde lo saqué, ¿no? Acá tienen un cartelito, los amigos. Dice el cartel, nos encontrarán siempre unidos como hoy por amistad. Acá ya vamos ya no son personalidades, sino que es el retrato, digamos, voy al estudio a posar para tener mi retrato, para después intercambiar con otros, para mandarle a mi familia o para tenerlo en mi casa. Pero en este caso eran daguerrotipos, se hacían uno cada vez. Piensen que había personas que tenían un retrato con suerte en su vida. San Martín tuvo uno. Al gaucho lo metieron adentro del estudio, lo pusieron ahí y, bueno, nada, de lo más curioso. En algunos videos, hay muchos, hay grandes programas de historia de la fotografía en Argentina. Yo supongo que quizás si hay alguien de otro país que nos pueda también compartir si hay documentales sobre la historia de la fotografía en sus países, estaría buenísimo que los hagamos circular en algún momento.
María Beatriz pregunta si pueden acceder a la grabación. Sí, sí, por supuesto. María Beatriz, a través de Cultura te la van a hacer llegar. No, Eugenio pregunta si la esclava estaba con los ojos cerrados o muerta. No, estaba con los... Yo supongo que cerró justo los ojos. No, está muy, muy bien paradita para estar muerta. A ver. Muchísima utilidad clínica y anatomía patológica, dice Germán. Sí, Germán, tal cual. Bueno, ahora sí sigo. Bueno, Alexander, en alguno de estos videos, si después puedo les voy a hacer alguna recopilación de los títulos. Hay, bueno, el último que debe estar disponible en Cinear es La huella en la imagen, que es excelente, y después hay otros de historia de la fotografía en Argentina, que son programas que salieron por Canal Encuentro, que son buenísimos. Bueno, este es un descubrimiento que creo que hizo Abel Alexander recientemente, y que así como recuperan, ¿no? Los archivos que tuvieron, llega el investigador, lo encuentra y bueno, puede contarnos algo más del tiempo pasado. Me parece que la fotografía es la lucha contra la muerte, ¿no? Es la lucha contra el tiempo, que es la lucha contra la muerte, ¿no? Nosotros no podemos detener el tiempo, no podemos, porque este presente que es ahora presente, en el momento que yo digo presente ya pasó, ¿no? Esa imposibilidad de detener el tiempo y esa necesidad de rememorarlo hace que la fotografía sea como el medio más interesante. David Octavio Hill y Robert Adamson, retratistas ingleses de la primera etapa, 1845. Walter Benjamin, en Pequeña Historia de la Fotografía, les recomiendo ese texto, habla de esta obra de Las esposas de los pescadores. Bueno, otro ejemplo de retratos femeninos, exquisitamente iluminados y posados. Acá yo estoy refiriéndome a estos primeros retratos que son como de la época dorada del siglo XIX, y luego viene ya la popularización del retrato de la mano de un señor Distel. En estas cámaras equipadas con 4 u 8 lentes, vos te sacabas la foto, podían ser todas eso, visitaban las cartas de visita. No había Facebook, no había nada, entonces la manera de hacer llegar la imagen de uno a otro y de compartir cosas era este tipo de fotografía. Si ya vendrá ya ahora estoy en mi línea de tiempo, que yo la hago atravesada por un montón de cuestiones, ya estoy en 1851, 1860, ya viene el intercambio epistolar a través de las fotos postales y tarjetas postales, ¿sí? Ya estamos llegando al siglo XIX. Acá tienen Dislerí, el nombre del fotógrafo, es también otro hito. Por supuesto que la profundidad del encuadre de estos retratos, que son mucho más masivos, son completamente distintos de los de Nadar o de la Condesa de Castiglione. Otro ejemplo de una dama, ¿no? Había, ¿no? Tenías que aparecer leyendo, ¿no? Estaba todo un rito ir al estudio fotográfico, estaba con estas cortinas, con todos los accesorios para que vos te sintieras cómoda, ¿no? Después los muebles que eran de apoyo, muy, muy interesante todo lo que este ya lo mostré. Bueno, estas son las cámaras de gran formato que se utilizaba por entonces, que todavía no hay ampliación, hay copia por contacto, negativo de vidrio, que ya el negativo de vidrio, salimos del calotipo y ya los negativos están emulsionados, siempre con sales de plata, pero se necesita un aglutinante. Primero fue el colodión húmedo porque se tenía que poner negativo con la pastucha sensible,
húmeda, hacer la foto antes de que se secara y después lo apunte de Clara Tomasini, que seguramente muchos de ustedes la conocen, que habla sobre todos los procesos que fueron un montón. Acá. La fotografía. ¿Qué dice la fotografía? Una fotografía dice que 1000 palabras. Yo por supuesto estoy en desacuerdo. Solamente podemos decir una palabra de uno, salvo los que sean de otro país, que no van a conocer a nosotros. Esto es simplemente una invitación para que pensemos juntos qué es lo que pasa con la fotografía, qué es lo que yo veo en la fotografía, qué es lo que me dice la fotografía. Bueno, San Martín es el que conocemos, pero ahora de nuevo viene la apuesta, ¿no? Estos retratos son más o menos, este es anterior, 1850 creo que es el de San Martín, y este es un señor también, viejito, qué sé yo, en una linda pose. Bueno, si yo no les doy esta información, o a la gente que es de otro país y no lo conocía San Martín, no vamos a saber nada de ello, ¿no? Entonces, se ve como en la percepción o en la apreciación de las fotografías, cómo influyen los que te de esa foto externas a la fotografía. Este señor, yo no lo sabía, por supuesto lo googleé, fue un gran acto que tuvo una gran trascendencia con la reforma no, cuando se los arregla a los edificios. Y San Martín, porque no sé, alguna vez en el colegio vi alguna de las pinturas de él. Si van al Museo Histórico Nacional, está una pintura de San Martín, que fue el retrato que él guardó muerte, una europea que le está con una bandera. Pero hay otros retratos de San Martín. Este se lo tomaron en Boulogne-sur-Mer antes de que él se fuera de París, porque estaba por estallar, 1848, estaba por estallar una de estas revoluciones burguesas, se lo lleva y en el camino le sacan una foto. O sea, es un San Martín, bueno, viejo. Pero bueno, esto se los quería dar de cómo analizamos una imagen o con qué conocimiento. Cómo la información que te aportan o que no te aportan te puede cambiar el sentido de lo que ves. Bueno, otro ejemplo, más que nada para que veamos la magia y el conocimiento que acá no hay, no me nada, vos conocías habías hecho fotos, qué sé yo, materiales sensibles muy difíciles de manipular. Bueno, la fotografía acompaña a la construcción de las ciudades, y ahí quedó. Entonces, están acá los dos señores posando, porque siempre la presencia de un humano te da la escala de lo que estás fotografiando. 1850, la Estatua de la Libertad. Bueno, los ferrocarriles, ¿no? Esta es la máquina. Los ferrocarriles, los puentes, el puente de Brooklyn, mientras se estaba construyendo. Río de Janeiro, la fotografía llega primero a Río de Janeiro, ¿no? Yo que dije que vino la fragata creo que tocó en el norte, después Brasil, Argentina va a Chile y en Chile se hunde. Los chilenos todavía están buscando un daguerrotipo a ver si se hizo o no. Muy, muy interesante. Hace poco con la pandemia me vi todos los Zoom que puedan imaginarse. Bueno, tienen la hipótesis de que si había una máquina más, la del Abate Conte quedó en Uruguay, teniendo una fragata.
y el abate Conte se quedó por cuestiones de salud, creo que en Montevideo, y él, la fragata se va a Chile, no sé qué es lo que le pasa y se hunde. Entonces hay un chileno que tiene la hipótesis de que debe haber habido una cámara más, y es posible entonces que se haya tomado una foto, un daguerrotipo, y es posible entonces que ese daguerrotipo esté en algún lugar, fascinante. Y acá un Latinoamérica que saqué de un libro de uno de los primeros libros, uno, el único que tengo de fotografía latinoamericana, que es de una mujer que se llama Billeter. Ni siquiera en libros nuestros tengo, qué vergüenza. Bueno, ya voy a encontrar algún otro. Los decorados. Esto es Cuba. Marc Ferrés, ¿no? Brasil tiene Marc Ferrés, uno de los precursores de la historia de la fotografía, y la suerte que Pedro I, Pedro II, el hijo del emperador, fue un fanático de la fotografía y estimuló muchísimo la fotografía en Brasil. El más grande latinoamericano, Martín Chambi, indígena, aprendió el oficio mientras trabajaba en la minería, después tuvo su estudio, y creo que esta es como la mirada más, bueno, este autorretrato creo que es tremendo, ¿no? El manejo de la luz y el encuadro que tiene este hombre es realmente exquisito. Fue el primero en, fíjense acá, que me parece súper interesante. Si pensamos en toda la iconografía que tenemos de indígenas, y después pensamos en la iconografía de Martín Chambi, él fotografiando a sus iguales, como un igual, ya la mirada cambia, desde el punto de vista de la antropología y del conocer al otro y demás. El primero en fotografiar el Cusco, lo cual no es poca cosa. El MoMA se interesó en su obra y realizó una exposición. Toda la familia de Martín Chambi, bueno, recuperaron los negativos y hoy lo conservan, y acá en la Argentina ha habido varias. Bueno, esto como para mostrarles que Boris Kosoy es muy interesante cuando él habla de fotografía e historia, propone estrategias de cómo hay que acercarse a los documentos fotográficos, ¿no? ¿Qué es lo que pueden decir esos documentos o qué vamos a hacer decir? Si a mí no me ponen recogida de café, y yo no conozco el café, esto no me dice nada. Estas se las voy pasando medio rapidito. Después cuando veamos en la próxima clase toda la parte de fotografía testimonial y documental con grandes hechos de la historia y demás, y bueno, acá en Argentina tenemos guerra del Paraguay, la guerra de la Triple Alianza, tenemos toda la documentación de la revolución, que bueno, acá tenemos, bueno, Agustín Casasola es como, a ver qué hay en el chat. Sí, Martín Arce, sí, me acuerdo perfectamente de esa muestra de Martín Chambi, no pude comprar el catálogo, no sé por qué no lo compré. Claro, las copias sí, copias de los negativos, pero copias, ¿no? Copias, pero creo que en algunos ellos vendían portfolio de la obra de Martín Chambi con copias actuales, con todos los protocolos de Fine Art y todo lo demás, pero a partir de los negativos. Hay microcortes en el audio. Bueno, de eso yo no me entero.
Bueno, Revolución Mexicana. Creo que hay un inventario, quizás me corrige si hay alguien de México, de más de 20.000 negativos de la Revolución Mexicana, uno de los museos. La construcción de las ciudades, los pueblos exóticos y demás, sino que está presente en estas reuniones de ferrocarril, me mató las copitas ahí arriba, los vasitos, bueno, todo el mundo, ¿no? Que uno puede hacer y reconstruir, porque me parece que el cine más y la fotografía tienen ese poder, ¿no? Que quizás no lo tiene la palabra escrita. Uno con la imagen es como que se puede retrotraer y captar algo de lo que sucedió antes. Lo cual, también si pensamos en las fotos que hacemos nosotros, este fragmento es apenas un granito de arena. Acá la gente se movía, siempre que nosotros vemos fotos nos parece que antiguas, nos parece que los protagonistas están todos enojados, están serios. No, estaban atados por la técnica, ¿sí? Era gente que se movía, se reía igual que nosotros hoy. Ahora están apareciendo en Facebook, en YouTube y todo, filmaciones que ya están coloreadas, ¿no? De París, de fines de siglo, es muy, muy interesante. Bueno, la construcción, esto es en Colombia. Me encanta esta foto. Melitón Rodríguez. Bueno, ahí llegamos con este primer aceleradísimo panorama de la invención de la fotografía y los primeros usos, ¿sí? Después nos vamos a dedicar más específicamente a lo que son las fotografías testimoniales, las primeras fotografías de guerra, los primeros documentalistas antes de Louis Hine y, como estoy con los nombres, y Jacob Riis, antes de Louis Hine, Jacob Riis, hubieron otros autores que si bien no realizaron estudios tan profundos, tan de corte documental como estos dos autores que mencioné, sí tuvieron intentos de testimoniar algo y contar algo. Y por supuesto, cómo fue el tema de la fotografía de prensa, que acuérdense que lo que veníamos diciendo, que las fotografías que salían en libros, en publicaciones o en periódicos, eran grabados que se hacían a partir de daguerrotipos o fotografías. Recién en 1880 bueno, muchas gracias. Recién en 1880 sale la primera de prensa. Esta vez, viendo un poquito en general el siglo XIX, como yo les decía, es también el siglo que, bueno, ocurren las emancipaciones de Latinoamérica, bueno, ciencia y tecnología ya hablé, revoluciones, un montón de revoluciones, las mismas contradicciones del capital. Después vamos a derivar, en la tercera y cuarta clase ya vamos a hablar de la fotografía como expresión, con el pictorialismo, la fotografía directa, las vanguardias, y cómo todo, los mundiales y todo lo demás, ¿no? Yo siempre dejo en esos primeros 100 años para que podamos ver un poco de historia, porque si no hacemos arte desde hoy, ¿no? Si bien siempre al presente pongo, pero me parece que los 100 primeros años de la fotografía está muy bien para hablar de la historia, ¿no? Hasta 1850, 1860. Gracias, Fernando. Bueno, gracias por todos los halagos
Gracias, Cultura de Florencio Varela, por la invitación y me alegra muchísimo que lo hayan disfrutado. Me gustaría también, como más participar, les voy a dar un Google Drive con algún material para subir. Si desde Cali, Colombia, Guillermo, si tenés material de Colombia, acercanos porque estaría buenísimo eh, socializar todo esto que vimos, gracias Juan, todo esto que vimos, el panorama más global desde Europa, un poquitito de Argentina, podamos también poder replicar de otros países. Desde Ushuaia, bueno, qué lindo que hayan podido sumarse de tantos lugares. Así que ahora, gracias Sergio, ahora si alguno tiene algún comentario, algún aporte que quiera hacer, porque yo voy con mi librito, hablando de mis cosas, tienen que hacer algún comentario, alguna acotación, con muchísimo gusto, se las respondo. Gracias, Eugenio.